A día de hoy los pensionistas están saliendo a la calle para defender lo que es suyo. Actualmente todas las fuerzas políticas tienen su opinión con respecto a las pensiones y unas posibles soluciones que van más dirigidas al mantenimiento y no tanto a la sostenibilidad, es decir, las pensiones están en peligro porque año tras año hay un déficit continuado. Los partidos políticos solo hablan del IPC, un índice de precios importante y que hay que tomar como referencia, pero verdaderamente hay que centrarse en la hucha de las pensiones y en cómo asegurarla de cara al futuro. PP, revalorización de las pensiones del 0,25%, no cumplido. Introducir factor de sostenibilidad a partir de 2019. ¿Cómo piensa hacerlo? Hasta la fecha todo una incógnita. PSOE, derogar los cambios del PP. Crear un recargo en todos los impuestos para la financiación de las pensiones más presión fiscal. Ciudadanos, derogar las dos últimas reformas de PP y PSOE. Jubilación a los 65 años y subir del 0,25% al 1,2% las pensiones. Aumentar impuestos para pagar la hucha ya vacía. Podemos, flexibilidad para decidir a qué edad jubilarse. Modernizar el sistema, seguir el plan de países europeos como. ¿Con qué medidas? Todo es una incógnita. ¿Qué pretenden los políticos? Actualmente la subida de impuestos es muy alta. La presión fiscal en España se calcula en torno a un 48%. Según la OCDE, destruyendo un 12% de la clase media. La deuda es el 137% del PIB y el Banco Central Europeo cerrará el grifo en un futuro muy inmediato. Con todo esto hay algunos iluminados que siguen diciendo que hay que subir los impuestos. Actualmente el IPC está en un 1,2% y las pensiones en un 0,25%. Esto quiere decir que están perdiendo por esta subida de precios 4 veces más de lo que suben sus pensiones ahora congeladas. Una de las medidas que deberían de tomarse es la de subir este dato del 0,25% y no al 1,2%, sino que para ser justos debería de estar por encima del IPC. Pero este problema no acaba solo con esto. Actualmente la Seguridad Social tiene unos ingresos anuales de unos 130.000 millones de euros y unos gastos anuales, subsidio, pensiones, bajas, subsidio, pensiones, bajas por desempleo, de 149.000 millones de euros, es decir, se genera un agujero año tras año de unos 19.000 millones de euros. Por eso hemos dicho anteriormente que era un problema de sostenibilidad. ¿Cómo se tapó en 2017 el agujero de 19.000 millones de euros anuales? 1. Con la llamada hucha de las pensiones. Gastando unos 8.700 millones de euros que quedaban en la hucha. 2. Emitiendo deuda. Pidiendo un crédito de unos 10.200 millones de euros a Europa a tipo de interés 0%. Ingresos que gastos. Para responder a esta pregunta nos remontaremos a 2008, el último año que en España hubo superávit en la Seguridad Social con unos 4.000 millones de beneficio. Estalla la crisis. Baja el PIB de España, los salarios son más bajos, hay mucho más paro y por tanto las cotizaciones sociales son menores. Las jubilaciones son más caras, la esperanza de vida es más alta y la natalidad es más baja. Por otro lado, los bienes y servicios tienen menos valor añadido. Previsiones de futuro. En la actualidad hay 2 ocupados por pensionista, una cifra preocupante, pero se prevé que en el futuro, según el INE, en el año 2065 habrá un 1,6 trabajadores por cada pensionista, una cifra inviable e imposible de sostener. No obstante, no hay que remontarse tan lejos en el tiempo puesto que el problema es actual. Lo tenemos hoy. Para el año 2018 el endeudamiento que hemos comentado antes debe de realizarse es de 15.000 millones de euros frente a los 10.200 millones del año pasado, una cifra altísima que debe de pedir nuestro gobierno aunque el tipo de interés sea de un 0%. 210.000 es la cifra que se necesita para cubrir las pensiones a largo plazo y volver a recuperar la hucha. ¿De dónde lo piensan sacar? En resumen, el déficit cada vez mayor por 4 razones. 1. Nuevos pensionistas con pensiones más altas. 2. Número de ocupados por pensionista ha disminuido. 3. Los nuevos empleos son precarios. 4. Problema demográfico, tienen que aumentar la natalidad. Soluciones. A corto plazo, menos de 5 años. 1. Incluir las pensiones de viudedad, orfandad y no contributivas en los PGE 30.900 millones. 2. Utilizar la industria política para acabar con el despilfarro autonómico, ahorraríamos hasta 100.000 millones. Resumen.
Acabar con las duplicidades de las administraciones públicas 36.000 millones. Empresas públicas superfluas. Han creado empresas inútiles y deficitarias que nos podrían ahorrar 15.000 millones. Cupo vasco-navarro lo que dejan de pagar a la hacienda pública estos territorios 13.000 millones de euros. Asesores coches oficiales 6.000 millones. Exceso salarial público 23.000 millones. Organismos de dudosa actividad 7.000 millones. Autonomías o pensiones. El problema no es de actualización sino sostenibilidad, despilfarro de 100.000 millones y el déficit anual de 19,000 millones. Ustedes juzguen. Medio plazo 10 años. Las medidas que proponemos serían: incrementar el número de ocupados con un salario alto, es decir, aumentar el trabajo de calidad para que aporten buenas cotizaciones sociales. Crear un nuevo sistema impositivo que mejore la presión fiscal. La gente tendrá más dinero y consumirían más, se crearían más puestos de trabajo. El peso de la industria en el PIB está actualmente en el 15%, un nivel bajísimo si lo comparamos con años atrás. Este nivel debería de subir a un 35% del PIB. Parece fácil, pero ¿cómo lo conseguiríamos? España tiene un enclave geopolítico espectacular conectando Europa con África. Se podría intentar traer industrias que teníamos anteriormente como las telecomunicaciones y liberalizar el mercado energético. El factor de sostenibilidad es la relación entre la pensión y el último salario. En España es del 83%, de los más altos de Europa según la OCDE, y como bien defienden muchos políticos a capa y espada. Pero lo que no dicen es que nuestras cotizaciones son las más altas según la OCDE en Europa y los salarios de los más bajos. Por eso se debe esta cifra tan alta. Aplicando todos estos mecanismos nombrados anteriormente, el factor bajaría en torno al 40% y se recuperarían las pensiones y su lucha.